continuación, presentamos Mi Ciudad, Mi Puerto, una tribuna de la Asociación de Ciudades Puerto y Borde Costero de Chile, creada por Empresa Océano, Royalty Portuario, Desarrollo y Medio Ambiente y otras aspiraciones históricas para la próspera convivencia entre la ciudad y el puerto. Con la conducción del secretario ejecutivo de la asociación, Iván Buscovich, el analista en comercio exterior, Ramón Espejo, y el periodista, Atilio Maquiavelo. Un gusto de saludarlos, bienvenidos a Mi Ciudad, Mi Puerto, programa tribuna de la Asociación de Ciudades, Puertos y Borde Costero de Chile. Estamos aquí con su secretario ejecutivo, Iván Buscovich, que es el anfitrión de este espacio, nuestro analista internacional de comercio exterior, Ramón Espejo, agente de aduanas, empresario, porteño, y el invitado de hoy es un hombre, un académico bastante conocido, Sergio Vidal Loyola, creador de la Escuela de Ingeniería Civil Oceánica de la Universidad de Valparaíso, y que ostenta un largo camino de estudios de ingeniero civil industrial, ingeniero politécnico naval, doctor en sistemas de ingeniería civil, máster en dirección y organización de empresas, y un hombre público también que siempre está participando en debates ahí. Hemos visto comentarios disímiles sobre distintos temas que nos interesan. Así que un gusto de saludarte, Sergio, Ramón e Iván. Bien, yo quiero agradecer en primer lugar a Sergio que se haya dado este tiempo para conversar con nosotros, igual a ustedes, a Tilio y a Ramón. Y yo quisiera entrar directo en terreno para que la conversación sea fértil. Nosotros con Sergio lo hemos visto justamente hablando de este tema de puertos, y yo entiendo que, me corrige si me equivoco, Sergio, que tú tienes una evaluación de la importancia que tiene la actividad portuaria en el PIB de Valparaíso, para que nos saquemos de la cabeza qué significa el puerto para una ciudad como Valparaíso desde el punto de vista de su actividad económica global. Eso yo creo que es como para que entremos directo en el tema que nos interesa. Perfecto, mire, esta misma pregunta nos hicimos en el año 2007. En esa época se creía que habían dos actividades importantes en Valparaíso que tenían más actividad que la actividad marítimo-portuaria, por decir así. Una era el turismo y lo otro se relacionaba con la actividad, entre comillas, industria de educación superior, pensando en la cantidad de estudiantes que vivían en Valparaíso, el uso de los restaurantes de Valparaíso, el uso de los servicios de Valparaíso. Bueno, en ese minuto fuimos a medir cuánto era la actividad marítimo-portuaria y la definimos en un estudio que está en internet que se llama Impacto Económico de la Actividad Marítimo-Portuaria en la Ciudad de Valparaíso. La primera sorpresa que nos encontramos es que en Valparaíso nunca nadie había medido el PIB. Nadie sabía cuánto producía la ciudad de Valparaíso. Fue la primera. Por lo tanto, dentro de este trabajo tuvimos que contratar a algunos economistas que nos hicieran alguna aproximación en el tiempo que teníamos de cuánto era el PIB de la ciudad. Y después de eso hicimos una lógica de cadena logística, es decir, está la actividad portuaria, por lo tanto, ¿qué servicios existen? ¿Quién es el proveedor de proveedor? Entonces lo definimos en tres áreas. Lo que era servicio a la nave, todas las firmas, podríamos decir, que les daban servicio a la nave, lo que era servicio a la carga, todas las firmas que le daban servicio a la carga, y los proveedores de los proveedores de los proveedores. O sea, ahí terminaba, ¿cierto?, la vulcanización del Camino de la Pólvora, que trabajaba para los camiones que llevaban un container. Si no estaban los camiones, no había containers, simplemente no tenía nada que estar haciendo ahí como actividad económica, ¿sí? Y por último, todo lo que tenía que ver con la parte de fiscalización, dentro de lo, ¿cierto?, del SAC, ¿cierto?, la Armada y todo lo que tenía que relación con... Bueno, vimos eso
en base a medir la cantidad de gente que trabajaba en esa época, eran el orden de trabajo directo y sumamos los trabajos indirectos. Y calculamos hasta el cuarto nivel, o sea, el proveedor de proveedor de proveedor. Ahí llegamos al orden de 16.000 empleos directos e indirectos y calculamos que representaba el 20% de la ciudad, del PIB de la ciudad. Había otro estudio que estaban haciendo paralelamente con el sector de la educación, que estaba haciendo, me parece, la Intendencia, que llegaron a un 3% y tomaron los mismos datos que teníamos nosotros del PIB. Entonces, lejos era la principal actividad económica que tenía la ciudad. No había ninguna otra que llegara a ese nivel. Y eso era en Perdón, 2007. eso fue Ese fue el hace 14 años. 14 años, correcto. Posteriormente, si no me equivoco, el año 2014, la EPB quiso reactivar esto, hizo una nueva licitación que la ganó la Adolfo Ibáñez, y la Adolfo Ibáñez hizo un método insumo-producto, y también está en internet este estudio, donde también llegó a calcular cuánto era lo que ingresaba en dinero por cada tonelada que se movía en servicios, en transporte, en movilización, y bien interesante, es un modelo de insumo-producto. También los datos quedaron muy relacionados con lo que habíamos hecho nosotros, siendo la principal actividad que había. Y hoy día, ¿cierto? Yo creo que esa es la única actividad industrial que está quedando, porque el resto, ¿cierto?, de lo que había, ya sabemos ya que se iba ocurriendo, así que había que medir eso de nuevo. Y yo partiría midiendo cuál es el PIB de la ciudad. Nosotros calculamos en esa época solamente el trabajador que vivía en la ciudad de Valparaíso, o sea, eran 16.000 empleos, pero considerando todos los que efectivamente vivían en la ciudad. Por lo tanto, su sueldo lo gastaba en la ciudad. Pagaba un colegio, pagaba un arriendo, iba a la feria, iba al supermercado, o sea, tenía una actividad económica en la ciudad. Bueno, esto fue bien interesante porque después de eso yo me fui a hacer el doctorado y estaba dando vuelta con este tema. Bueno, y me encontré cuando estaba haciendo el doctorado con varios estudios que tenían relación similar, y en general era 4-1 en Europa, o sea, 4 veces era los empleos directos, eran 4 veces los empleos indirectos. Pero también había modelos distintos de cómo lograban, en cierta medida, medir esta actividad indirecta, donde además le daban ciertos valores agregados que nosotros aquí todavía no sabíamos dar. Por ejemplo, cosas curiosas que hoy en día ya existe, ¿cierto? Pero todavía no lo hemos implementado en Valparaíso ni en Chile. Por ejemplo, que yo podía tener una especie de arriendo de espacio donde podía guardar un contenedor en mi casa. En vez de pagarle al puerto, ¿cierto? O al que me lo almacenara, yo podía decirme que tengo un patio, me guardan en mi casa y cobro más barato que... O también podía darle un valor agregado a la carga. Entonces había otras relaciones distintas. Pero básicamente a la pregunta tuya, Iván, es yo creo que la principal y hoy en día la única actividad más relevante industrial que existe para la ciudad. Oye, una primera observación que tú dices, que cuando midieron el estudio, midieron el impacto de los portuarios o los empleos directos que vivían en la ciudad. Y es bien sabido que en este puerto, a diferencia de San Antonio, la mayoría de los que trabajan en el puerto son de ahí mismo, de la ciudad, pero acá en el puerto de Valparaíso son de Viña, de Concón, de Quilpué, de Villa Alemana, de Limache, o sea, vienen de muchos lados, o sea que esta energía del puerto estaría alimentando más allá de la comuna. Claro, ahí sería mucho más, esa parte. Claro, normalmente la gente habita y se va cambiando también, va cambiando, ¿cierto?, de ciudad donde encuentra mejor beneficio. Pero habría que reactivar eso, o sea, yo creo que habría que sacar la cuenta de cuántos empleos directos que hay y multiplicarlo por 4. Ahora me llama la atención otra cosa también, que tú, siendo representante de la otra industria, de lo que se le llegó a llamar ciudad universitaria, en este estudio corrobora que tu sector no era el más importante o el turismo, sino el puerto, ¿verdad? Así que eso da más credibilidad también. Claro, porque además la cantidad de dinero que fluye, digamos, en esta actividad es muy superior a la cantidad de dinero que fluye, ¿cierto?, en el sector, podríamos decir, de educación, de alguien que paga una pensión o
mucho más relevante. Y también en ese estudio calculamos, fíjate que esto es todo importante, calculamos, si no me recuerdo, era del orden del 17 o 18% de las patentes que pagaban esta industria y que llegaba a la municipalidad. Ujú. En esa época estaba así mucho más navieras, oficinas relacionadas Gerencia. con agentes de aduana y todo lo que era pago de patentes y vehículos inscritos en Valparaíso, que era un flujo directo que llegaba a la municipalidad como plata líquida, digamos, dentro de contribución de la industria a la municipalidad. Démosle la palabra a Ramón Espejo para que haga una pregunta también desde su perspectiva. Sí, oye, quería complementar nada más que es interesante los datos que da Sergio, porque el año 2007, ¿no es cierto?, tenía un impacto del 20%, el 2014 un poquito más, casi, ¿no es cierto?, llegando al 30%, pero recordemos que el mayor movimiento que ha tenido la ciudad ha sido el año 2016, cuando en el actual concesionario llegó a mover 1 millón de contenedores, ¿no es cierto?, que fue el pic Correcto. que estamos logrando. Y lógicamente que aquí viene la pregunta o el desafío, y es lo que se está, digamos, emplazando la ciudad, es la situación de que el beneficio que podría traer ser capaces de poder ampliar el puerto y tener una capacidad, ojalá del doble, sin duda alguna, 1 millón más, en lo que se ha nombrado, 1 millón más de contenedores, pero que si ese beneficio podría ser, digamos, más que relevante para la ciudad, si en este momento tiene un 30% o un margen por ahí, imagínate al duplicar el movimiento. Yo no sé qué piensa Sergio en relación a esa encrucijada que estamos como comunidad, como puerto, como ciudad, en relación al desarrollo portuario. Sí, mira, yo creo que estamos en un tema, en un punto de inflexión que tenemos que tomar una decisión, porque hay un tema que es podríamos decir que el concepto de la economía a escala. Entonces, si San Antonio desarrolla su megapuerto, claramente sus costos en base al concepto de economía a escala van a ser menores, y en el fondo el dueño de la carga va al servicio más económico y de mejor calidad nomás. O sea, Oferta y demanda, correcto. no tiene ni una, claro. Entonces, si nosotros no tenemos un puerto competitivo, simplemente esta industria va a ir en decadencia. Ahora, uno lo podría hacer competitivo en el estado que está, pero también cuando llega a su pico, porque en este minuto llegó al pico de capacidad, y de hecho varias líneas se salieron del puerto de Valparaíso para San Antonio. Entonces, yo creo que estamos en un minuto que hay que hacer un plan y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir teniendo puertos o simplemente usamos esos espacios para otras cosas que den al menos esa cantidad del 20% del PIB? Porque cuando uno dice, ¿por qué se justifica el puerto? Bueno, decir, bueno, si tú quieres hacer otro proyecto que sea usando esos espacios, todo, pero tendría que rentar lo mínimo de la base, que es lo que está rentando la industria marítimo portuaria. Así que no sé, Oye, industria estuve viendo hotelera. un reportaje que te hicieron desde la perspectiva de un tsunami, ¿ah? Y te preguntaban qué pasaría si con el puerto a gran escala o puerto exterior o megapuerto de San Antonio si viene un tsunami. Y ahí tú, bueno, diste varias explicaciones, dijiste que incluso las naves podrían quedar encima de la estructura, pero más allá de eso, reiteraste ese concepto de la complementariedad, la necesidad Claro. de que siempre exista Valparaíso. De lo que tú estás diciendo, desde esa perspectiva, perder un puerto Valparaíso nos dejaría bastante endeble ante una catástrofe. Sí, mira, fuera del tema de la catástrofe, la verdad que mencionarla es difícil, ¿cierto? Si pasa en San Antonio o en Valparaíso. Las bahías de la zona central, fíjense que la pura bahía de la zona central, llega el 50% de la carga que usamos los chilenos, tanto San Antonio como Valparaíso. Llega el 60% del combustible que usamos en Chile, que llega a Quintero. Entonces, en el fondo, la zona central es el megapuerto de Chile. Ahora, ¿cómo nosotros logramos que este megapuerto pueda competir y colaborar? Hay que imaginarse cómo funciona un mall. Un mall, si no tiene tiendas ancla, yo no saco nada a instalarme, ¿cierto? Con mi tienda de calcetines, y que no existe, ¿cierto? Una tienda ancla. Entonces, y si me va bien a mí, si le va bien al grande, a mí también me va bien, y si le va bien al chico también. Entonces, en el fondo, ¿cómo nosotros logramos un modelo de que la zona central sea este megapuerto y que tenga terminales eficientes
y orientado a lo mejor a distintas cosas, y no necesariamente pensemos que los dos puertos tienen que hacer exactamente lo mismo. Entonces es una decisión estratégica a nivel país, no a nivel de competencia de los dos puertos, sino que el país tiene que decidir cómo va a enfrentar esto. Tiene que diversificar el riesgo, primero por el tema, ¿cierto? Por el tema, estamos hablando de catástrofes naturales. También diversificar el riesgo por el tema de algún otro tipo de actividad que también pueda perjudicar, ¿cierto?, el movimiento de la carga. Si por ejemplo, un paro en un puerto significa un déficit inmediato de la economía del país. Entonces también tiene que haber un sistema que uno no esté diversificado al riesgo y que pueda competir y ser eficiente. Entonces, yo creo que el tema pasa por un planteamiento a nivel nacional, decir, bueno, si nosotros en la zona central recibimos el 50% de la carga del país, recibimos el 60% del combustible, ¿cómo lo vamos a poner? ¿Cómo lo vamos a usar? ¿Vamos a poner todo en el mismo sector o vamos a explicar el riesgo? ¿Cómo vamos a complementar? ¿Cómo le vamos a dar un valor agregado? Ese es un tema que nosotros tampoco hemos tenido. O sea, nosotros, la ciudad nunca ha podido participar en esta actividad porque solamente se espera que se dé empleo. Pero también hay servicios que una ciudad puede dar, y por ejemplo el caso de guardar las cargas, de hacer valor agregado, de conseguir haber puertos de otras partes, cómo desarrollan, ¿cierto?, la parte de la misma ciudad que participa, ¿cierto?, en toda esta actividad que es un privilegio. De hecho, si uno ve la historia, ¿cierto?, las ciudades que han crecido son ciudades que han tenido puertos, que han tenido comercio, que se han ido desarrollando, y se la comida Valparaíso, ¿cierto?, antes que se hiciera el canal de Panamá. Pero yo creo que tenemos que pensar en un modelo a nivel nacional y salir un poco, ¿cierto?, de la burbuja que estamos pensando en. ¿A tu juicio existe una estrategia nacional de puertos? No hay ninguna. De hecho, con Iván participamos en una comisión que queríamos, en el fondo, proponer modificación a la ley de puertos, y la verdad que revisamos todo lo que había y no, la verdad que no hay ninguna estrategia. Hay un montón de contradicciones sobre de cómo se administran los puertos, ¿cierto? Está metido el Ministerio de Transporte, por otro lado está Obras Públicas, o sea, hay todo está el tema también de la reglamentación de cómo funcionan los puertos, el concesionario, etc. Yo creo que hay que pensar en un desarrollo futuro, digamos, y la zona central va a seguir siendo la zona más importante, porque la población chilena vive toda la zona central. O sea, en el fondo, más del 60% de los chilenos vivimos en la zona central. Y si se le pegan los túneles proyectados, ¿te imaginas los Libertadores o las Leñas? Pero si tú te debes acordar cuando fue un terremoto que se cayeron los puentes y quedamos todos aislados. O sea, estamos la verdad que bien débiles, ¿cierto?, en poder reaccionar ante cualquier inconveniente. Iván. Mira, yo quiero aprovechar que está aquí Sergio. El perfil de la facultad de él es más que la administración de puertos, es la construcción de puertos. O sea, ese es el perfil más específico de la carrera. O sea, para la gente que se dedica al diseño, a la hidráulica, todo lo que tiene que ver con la construcción de puertos. Por tanto, una voz autorizada, a mi juicio, respecto de los emplazamientos de justamente aquí en la zona central. Para nadie no es un misterio que hemos tenido una pelotera que lleva 15 años respecto del T2. Entonces te pregunto por el T2 y bueno, el rol de las aguas brigadas que ya tenemos, en fin. Pero además te pregunto por otros lugares dentro de la zona central o de las mismas bahías de Valparaíso, la de Quintero. ¿Dónde se te ocurre a ti que debiéramos, si es que finalmente dijéramos, sabe que el T2 no hay que hacerlo en otro lado? ¿Cuál es, a tu juicio, lo que debiera ser la manera de encarar esta situación en la eventualidad que nos volviéramos locos y dijéramos el T2 no puede estar ahí en el centro? Bueno, la respuesta es muy simple. O sea, el módulo de abrigo que nosotros tenemos, que es el único instrumento que nos da aguas abrigadas,
el único espacio disponible que queda es el espacio donde se iba a hacer el T2. Eso fue corroborado cuando iban a hacer el T2, que hicieron una modelación, y creo que en la Universidad de Cantabria, en España, no me acuerdo con qué lo hicieron, pero hicieron las modelaciones los inversionistas antes de invertir ahí, y es el único espacio que queda cubierto. Cualquier otro lugar que nosotros ocurra hacer, tenemos que invertir en hacer otro bolo abrigo, o sea, en hacer otro rompeola. Eso me permite que se podría hacer en cualquier parte, digamos, si nosotros tenemos aguas profundas y hacemos un rompeola, se podría hacer. Ahora, en general, yo creo que en la historia ha ido mostrando que las ciudades, a medida que han ido creciendo, los puertos los han ido sacando, y los han ido poniendo en otros sectores, ¿cierto?, donde afectan menos la ciudad. Eso ha pasado, ¿cierto?, en Barcelona, en Aires, en varias partes. Y tarde o temprano yo creo que va a pasar eso. Ahora, yo siempre pensé que la idea era algo a corto plazo, ¿cierto? Invertir en algo que estaba ya más o menos hecho, ¿cierto? Que estaba el mall, estaba ese espacio, aumentar la capacidad al doble del Valparaíso, pero la pregunta que uno dice, bueno, ¿cuál es la carga que podemos ponerle a la bahía del Valparaíso? O sea, ¿cuánto rompió las cabañas, cuánto caben? Y a lo mejor es mucho más económico, no sé, instalarse en Ritoque y hacer un megapuerto ahí, no sé, por dar una idea. Pero solamente la única posibilidad de ampliación que existe es ese espacio. Ese es el único espacio que queda disponible, que está cubierto por el molo. O sea, eso técnicamente es indiscutible. O sea, cualquier otra idea sirve, pero ya pasa por hacer un rompeola o un molo, y ya son inversiones mucho mayores. Pensé que el molo me parece que cumplió 110 años, Tilo, por ahí más o menos estamos. Del año 110 años, entonces son inversiones a 100 años, 150 años. Ramón. Sí. Me gustó el concepto que acaba de mencionar Sergio hace un ratito atrás de la visión país. O sea, la visión país es importante para poder aceptar el compromiso y el desafío de poder desarrollar infraestructura portuaria, ¿no es cierto?, en Valparaíso y en San Antonio. Evidentemente, en cualquier lugar donde se emplace, vamos a tener algunos efectos negativos, vamos a tener algunas contraindicaciones, por decirlo de alguna manera. Pero sin duda que hay que ver el beneficio y la capacidad que le aportan al país, a la macrozona centro, y al poder desarrollar esta actividad, que en el caso de Valparaíso ha sido tradicional, histórica, el primer puerto del país, no sé, hasta hace pocos años atrás, y sin embargo ahora se ve con esta situación más o menos, digamos, adversa. Entonces creo que, no obstante lo que dice Sergio, también la otra situación de las aguas abrigadas es vital, porque evidentemente poder desarrollar nuevas aguas abrigadas es una inversión millonaria, además de largo plazo. Y además cuando tú instalas un puerto en un lugar nuevo, evidentemente que vas nuevamente a generar un polo de desarrollo, a lo mejor una nueva ciudad en el futuro, y a lo mejor también un nuevo problema de la vinculación del puerto con la ciudad. O sea, es un problema de tiempo y de espacio nomás, porque en la medida que eso sea exitoso y se desarrolle, es muy, ¿no es cierto?, certero de que se va a desarrollar una nueva ciudad. Entonces, la idea es tener la amplitud, la visión de poder, no obstante encontrar dificultades, ser lo suficientemente claro para lograr un desarrollo. Y por eso que me parece relevante la situación de la visión país. Yo creo que ese debe ser el fondo, porque he escuchado personas que han tratado de evaluar ambos puertos, diciendo si efectivamente el puerto le aporta a la ciudad y a sus ciudadanos en contraposición con lo que efectivamente está demostrado que aporta en el corto, mediano y largo plazo, y sobre todo mirándolo como una mirada país. No es solamente del movimiento, porque uno de los grandes comentarios que se hace siempre es decir, oye, pero si la carga no queda acá, se va a Santiago o se va a otras ciudades. Bueno, eso permite que esas cargas lleguen a mejor costo, en forma más eficiente, en forma más rápida, etcétera. O sea, un beneficio directo, incluso en forma indirecta para las personas que reciben, ¿no es cierto?, donde está instalado el puerto. Así que a mí me parece relevante el concepto ese de país. Y el otro de poder desarrollar una infraestructura de eso, son palabras mayores. O sea, sabemos que ese molo de abrigo, ¿no es cierto?, que tiene ese año, una inversión millonaria que en este momento a lo mejor costaría, ¿no es cierto?, $3.000 millones, o a lo mejor mucho más. Entonces, bueno, vamos a ir a una pausa profunda. Y de vuelta vamos también a tener algunas preguntas desde la perspectiva
de la Asociación de Ciudades Puertos. No sé si querrán preguntar sobre el royalty portuario, otros temas aquí candentes en Valparaíso como el parque costero en Barón. En fin, hacemos una pausa y regresamos. Estamos presentando Mi Ciudad, Mi Puerto, una tribuna de la Asociación de Ciudades Puerto y Borde Costero de Chile para la próspera convivencia entre la ciudad y el puerto. Ya estamos de vuelta en Mi Ciudad, Mi Puerto, este programa que busca el pololeo, ¿sí?, entre la ciudad y el puerto, la relación, la amistad, no el divorcio, sino que a lo mejor un casamiento, un win-win, ¿no?, que ganen todos. Hoy estamos con este experto que es el creador ahí de un área importante en la Universidad de Valparaíso, como es esta escuela de Ingeniería Civil Oceánica, una carrera moderna relacionada con un país costero como el nuestro, con don Sergio Vidal. Le devuelvo la palabra a nuestro anfitrión, al secretario ejecutivo de la Asociación de Ciudades Puertos, Iván Buscovich, para que continuemos ahora con este itinerario de preguntas a nuestro invitado. Mira, yo antes de entrar en una pregunta me gustaría, porque no toda la gente sabe las cosas. Yo dije, el perfil de esta facultad es esencialmente la construcción, o sea, la proyección, todo el diseño, etcétera, más que la gestión de los puertos. Sin embargo, al decirlo así, da la sensación de que es una cosa fácil. No creo que en los últimos años hayamos hecho algún puerto grande, más que los puertos privados, que son relativamente pequeños porque no tienen los espigones que tienen como los nuestros, los de las ciudades grandes. Entonces, a mí me gustaría que Sergio primero explicara este sentido que tiene la facultad, la carrera propiamente, para que nuestros auditores entiendan en qué están concentradas todas esas mentes que están pensando que el efecto del tsunami, bueno, todo esto que hace esta facultad. Lo digo en la perspectiva de que nuestros auditores, nuestros telespectadores tengan una visión respecto de cómo se desarrolla la inteligencia en estas cosas y que eso se produce aquí en la calle Brasil con carreras, ni más ni menos. Entonces, a mí me gustaría que primero contara de eso y de ahí yo le voy a hacer un par de preguntas sobre lo que a nosotros nos interesa o lo que más nos duele, digamos, como asociación. Perfecto. Bueno, primero, esta es una disciplina que existe hace muchos años en el mundo que se llama Ocean Engineering. De hecho, muchas universidades americanas la tienen, ¿cierto? También en España, en Asia. Y básicamente es llevar la ingeniería al océano. El océano que es más espacio de lo que tiene la Tierra. O sea, de hecho, por eso nos llamamos el planeta azul, ¿cierto? Tenemos más agua que Tierra, o sea, partes del planeta de agua. Y es más complejo manejarse en el agua que hoy en día en el espacio. O sea, el agua, estar en el lecho submarino es mucho más complejo, ¿cierto?, que estar en la Luna. Entonces, todo lo que tiene el océano, todas las actividades, ¿cierto?, y por eso se llama Ocean Engineering, uno te puede imaginar que hay, ¿cierto?, hay minería, hay energía, hay una cantidad de cosas que no conocemos. Entonces, en el mundo se ha desarrollado mucho en lo que son plataformas petroleras o búsquedas de energía, y aquí en Chile, nosotros cuando formamos esta escuela, lo primero que hicimos fue traer a un norteamericano de la Universidad de Texas, A&M, que se llama Robert Randall, que era uno de los que había formado, era el decano y había formado también la ingeniería oceánica, el Ocean Engineering. Y lo primero que nos explicó y nos dijo que esto no tenía límite. Entonces, en el fondo, estamos recién explorando todo lo que se puede hacer. Ahora, ¿qué hemos hecho nosotros en la escuela? Bueno, hemos visto básicamente 3 áreas distintas. Hemos visto el concepto de lo que se llama la ingeniería costa, que tiene que ver con todo lo que es playas, regeneración de playas, playas artificiales, todo lo que tiene que ver
con cómo se relaciona el océano con la costa. Está también la ingeniería oceánica, ¿cierto? Y la ingeniería portuaria. Lo que más hemos desarrollado es lo que en el fondo estamos haciendo en Chile y hemos hecho varias modificaciones y aportes un poco también a la industria. Por ejemplo, todo lo que son ductos submarinos, todo lo que es botar algo al mar. ¿Cómo yo me aseguro que eso que boto no se me devuelve? ¿Cómo aseguro, cierto, que si estoy botando sal no se me devuelve, si estoy botando, cierto, agua servida no se me devuelve? Entonces, ahí se hace un trabajo de modelación, de buscar a qué distancia, qué profundidad, con qué condiciones de mar históricas se han habido, se puede, ¿cierto?, diluir todo esto. Está también todo lo que han hecho los estudiantes nuestros que ahora están muy, muy concentrados, varios de ellos, en la industria salmonera, en todo lo que son los sistemas de fondeo. Ahora que está creciendo la industria salmonera, todo lo que son las jaulas y el sistema de fondeo. También hay otras áreas que hemos desarrollado con la escuela, que hicimos un canal de ola, creo que es el único canal de ola que hay aquí en la zona, ¿cierto? Y ese canal de ola, en el fondo, es un estanque con una paleta que simula el movimiento del mar, con la misma resonancia, etc. Entonces, con eso uno puede poner líquido y ver cómo se contaminan, poder qué cosas flotan, qué cosas se hunden. Poder también como en modelación física, porque en Chile solamente existe una organización que la tiene el Instituto Nacional de Hidráulica que hace modelación física, donde yo puedo modelar físicamente a escala un puerto o una playa y hago funcionar una especie de piscina grande que simula el mar. Y nosotros desarrollamos mucho también la modelación numérica, que tiene que ver con las mismas ideas, pero llevada a software, llevada a movimiento. Uno de los temas que hoy en día también nos tiene muy inquietos es el tema de las plantas desalinizadoras. Hay una gran tendencia a desarrollar, ¿cierto?, plantas desalinizadoras, y en Chile la parte legal no está muy clara con respecto a la sal. Entonces, también estamos viendo cómo nosotros podemos aportar, porque hay varias normas, ¿cierto? Nosotros lo primero que hicimos fue la norma de construcción de puertos. Estaba la norma, en Chile usábamos la norma japonesa, la norma española y la norma que se le ocurría a cualquiera. Entonces también normamos eso y afortunadamente ahí la Dirección de Obras Portuarias trabajó con nosotros y armamos, junto con varias empresas de ingeniería, la norma chilena, por decir así. Pero el tema de la sal es algo que en este minuto no está muy claro. Hay temas también que van a venir a futuro. ¿Qué pasa si alguien pide concesiones en alta mar para hacer balsa de piscicultura? No existe eso. O sea, a nadie se le ocurrió una concesión submarina. ¿Qué pasa si yo digo, mira, yo quiero pedir frente al paraíso una concesión entre los 40 y los 80 metros? ¿Y qué va a hacer ahí? Voy a poner una jaula. Y bueno, ¿y cómo va a funcionar? Bueno, entonces nos vamos a ir encontrando con cosas nuevas porque estamos explorando un tema nuevo, que es el mar. Hay una cosa curiosa, a propósito de ciudades puertos. Una ciudad que está a menos de 200 kilómetros del mar se considera ciudad puerto, porque una persona puede estar hoy en día en 2 horas sentado en la playa y en 2 horas sentado en su... Bueno, nosotros todo Chile es ciudad puerto, porque la parte más ancha que tenemos en Chile son 170 kilómetros. Entonces, podría decir que la persona que vive en Santiago, ¿cierto?, está 1 hora y media en la playa y después puede estar, o sea, básicamente nosotros los chilenos somos todos somos ciudades puertos, unos más cerca del agua, otros más lejos del agua, pero entonces debiéramos en esta disciplina desarrollar mucho más actividades. Están haciendo trenes submarinos, ductos submarinos, ¿cierto? Está el tren, y bueno, ya se hizo el tren de Francia, ¿cierto?, Inglaterra, pero ahora hay uno que está en proyecto entre Seúl y Tokio. Entonces, por ejemplo, traer agua dulce de un río, ¿cierto?, que se emboca en el mar y transportarlo a la zona central, también es un tema interesante. Pues, bueno, ¿por qué no traemos, ¿cierto?,
del agua que bota, no sé, por el río Biobío al mar, ¿cierto? Y lo traemos acá a Torque, que no tenemos agua para regar las paltas. Entonces también hay una serie Alternativa. de alternativas que nosotros tenemos que desarrollar con problemas propios nuestros, nacionales. Y eso es un poco lo que nos dedicamos. O sea, no tiene en este minuto límite una disciplina de la ingeniería que mezcla varias áreas de la ingeniería, pero también es un área interesante que no tiene límite en este minuto. Ustedes también han Punto, trabajado en no una esto de las ingeniería. marejadas, este fenómeno nuevo. Sí. ¿Han hecho mediciones, han investigado este fenómeno? Sí, ahí hicimos un proyecto interesante. Pues, tenemos una página web que se llama Marejada Chile, donde lo que hacemos es con modelación numérica poder predecir cuándo hay marejada y cuándo no hay marejada. Ah, Partimos con este proyecto en plan piloto y fuimos comprobando con datos reales y llegamos a afinar este proyecto y hoy en día el proyecto tiene el orden de un 90% de certeza, ¿cierto?, de que podemos avisar, sobre todo en zonas, por ejemplo, como la Avenida Perú o en zonas de paso de agua, ¿cierto? E incluso hay varios puertos que nos han pedido también que los asesoremos en lo que es movimiento, ¿cierto?, de marejada que no les permite descargar los contenedores de los buques. Pero esto se puede hacer muchas cosas. O sea, la verdad que nosotros, pensando que vivimos en el mar, ¿cierto?, como todos ciudad puertos, todos deberíamos tener una parte de conocimiento, así como todos sabemos plantar un árbol, ¿cierto? Alguien nos enseñó, ¿cierto?, a ser agricultores en la casa, ¿cierto? Todos sabemos cómo se planta una planta. Bueno, aquí deberíamos saber también eh, cuáles son los espacios en los cuales podemos botar la basura al mar y que no se nos devuelva. Oye, aprovechando tu presencia, que es un tema que tocamos aquí en este canal, pero que hace tiempo no se habla de eso, es de la fisura que tendría el molo de Abrigo. Ustedes han Sí. estado investigando eso. ¿Qué antecedentes tienes? Sí, bueno, el que está más en eso fue Patricio Winkler. Y él lo que, bueno, de partida esta tecnología que se hizo de este polo fue durante la Primera Guerra Mundial. Hace uno de la historia de cómo se hizo este molo. Y se hizo de la forma más, podríamos decir, artesanal de esa época, donde grandes bloques se iban tirando al fondo y ojalá que uno cayera arriba del otro y nos fuera formando una montaña. Entonces, si uno ve la ineficiencia de material que hay ahí, uno posee, ¿cierto?, de la cantidad de bloques que se hizo para hacer el molo, una cosa tremenda. Pero con el tiempo, como no fueron diseñados con tecnología, ni de filtros, ni de nada, se han ido moviendo estos molos, pues ya les se moviendo más los temblores, etcétera. Claro, cualquier minuto podría, ¿cierto?, tener una fisura y estar su ocupación o salir un pedazo. Eso es lo que en este minuto está pasando. O sea, ya habría que pensar en refaccionarlo Mantenciones. o hacer otro, no sé, pues, hasta en su vida útil, digamos. Y esa es la gran, como tú dijiste al principio, base del agua brigada porteña. Así es. Bueno, de hecho se hizo con ese sentido. ¿Ah? De hecho se aprobó esa construcción. Si uno ve la historia, hay un historiador que hizo un libro, que es porteño también, que hizo un libro, con todos los antecedentes, y se hizo en una catástrofe que hubo y en esa época el Congreso, esa época dijo, tenemos que hacer algo porque es el único puerto que tenemos en Chile y ya no quieren venir los buques a dejar carga porque hubo un temporal y recuerdo que antes de que se hiciera esto y salió la decisión de construir esto. Y se buscó una empresa norteamericana que vino, eh, era, y después cuando partió la Primera Guerra Mundial dejaron la mitad y después que terminó la Primera Guerra Mundial volvieron a terminarlo. Oye, yo eso es lo que quería que quedara como la presentación de lo que hace la facultad para que entendamos la amplitud que tiene esto del puerto, de la actividad portuaria y de todas las implicancias que esto tiene en el fondo de nuestra situación oceánica, de cómo estamos frente al mar. Ahora yendo a unas cosas más de la gestión,
efectivamente en la comisión que estuvimos junto con Sergio, se notó que finalmente no tenemos una ley de puertos, o más específicamente, una ley que regule la cadena de distribución. ¿Cómo funciona esto? Pues esto es una cadena, o sea, las mercaderías llegan en contenedores, en algunos casos salen en contenedores, en otros casos va la carga suelta, en fin. Y bueno, en lo esencial aquí van a Santiago, tal como dijo Sergio, y después finalmente se distribuye para el resto del país para el consumo ya más en el detalle, ¿no? Pero esto requiere una cierta mínima regulación, que yo creo que lo que tenemos hoy día regula los 10 puertos estatales, que fue la ley que reguló los puertos, cuando se transformó la Emporchi en las 10 empresas de las 10 ciudades más importantes de puerto, ¿no? Y no hay más. Los otros no tienen legislación, por tanto ya ahí hay una anomalía que yo creo hay que resolver. No sé si comparten la idea, aunque lo conversamos, pero aquí para que quede constancia de la necesidad de esta ley de puertos, en primer lugar, y en segundo, que los puertos tienen que estar coordinados con la ciudad, que yo creo que es como de perogrullo, pero que, bueno, aquí ha sido bien problemático ese asunto. Esos son las dos temitas que me gustaría que Sergio pudiera aclarar ahora. Bueno, sí, lo que tú dices es verdad, pero para poder regular algo, primero te queda un plan. Entonces, partimos primero que no tenemos plan. Cuando no hay plan, uno dice, bueno, ¿qué voy a regular? Pues si no, no existe un plan. No planifico, no organizo, no dirijo ni controlo. Yo creo que, claro, yo creo que esto fue creciendo como todas las cosas en Chile, en cierta medida que la demanda va pidiendo y en cierta medida a veces el Estado ya corriendo detrás para ir regulando y después cambiar las reglas, ¿cierto? Pero yo creo que aquí hace falta un plan nacional que diga, mira, ¿para dónde vamos? Nosotros inversión de 100, 200 años, ¿cierto? Bueno, ¿qué es lo que queremos? Queremos que tener, ¿cierto? Un megapuerto donde estén todos los huevos en la misma canasta, ¿cierto? Y esta atienda toda la zona central, o queremos diversificar el riesgo de tener, ¿cierto? Varios puertos que funcionen. Y de acuerdo a eso, ¿qué infraestructura vamos a tener? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y de ahí recién decir, bueno, ¿cómo vamos a funcionar? ¿Cuáles van a ser las reglas del juego? Pero una de las cosas, por ejemplo, que vimos en esta comisión, que a mí personalmente me llamó mucho la atención, es que existe, por ejemplo, un plan maestro, donde se obliga a cada puerto estatal a hacer su planificación, pero tampoco hay una norma como planificar. Entonces, cada directorio planifica a la izquierda, al otro a la derecha, al otro al centro. Entonces, al final, como país, cada uno a cualquier lado. Entonces, a los puertos privados tampoco le tienen ninguna norma a planificar. O sea, por el hecho de ser privado, le dicen usted se la Haga lo juega que como quiera. quiere, pague el arriendo y haga lo que quiera. O sea, usted me arrendó la casa, pague el arriendo, pero si quiere, no tengo regla de lo que puede hacer en la casa, haga lo que usted quiera. Entonces, falta, yo creo, falta toda esta parte, digamos. O sea, primero ponernos de acuerdo de qué queremos a nivel país. Y ahí yo comparto mucho lo que dice Ramón. O sea, como estamos pensando a largo plazo, tenemos que, ¿qué es lo que queremos a nivel país? ¿Cómo va a ir creciendo esto? Y de hecho, queramos o no queramos, la zona central va a seguir siendo el polo trasvasije más importante que va a tener Chile. Ahora tenemos amenazas importantes, ¿eh? De hecho, hoy en día un economista decía que 8 o 10 máquinas que se vendían en el mundo las hacían en China. Bueno, los chinos en este minuto son los que están tomando todas las concesiones en los puertos peruanos. Y podría pasar que nosotros pasar a hacer todos los puertos peruanos a hacer el puerto pivote y nosotros simplemente el cabotaje de Perú a Chile, o traer las cosas a Chile. Entonces, con el nivel de mercado, con la demanda que tiene, ¿cierto?, Asia Pacífico, y sobre todo la costa, ¿cierto?, de América del Sur, por el momento da para tener un solo megapuerto, podríamos decir, que pudiera.
pero nuestros vecinos están al frente, o sea, 3/3 de los seres humanos están viviendo en Asia Pacífico, o sea, nosotros miramos para el frente, ¿cierto? Tenemos China, India, ¿cierto? Tenemos toda esa zona que es la zona que va a requerir, ¿cierto? No solo las máquinas, sino que nosotros le vamos a vender alimentos y una serie de cosas que estamos haciendo nosotros. Ahora tenemos corta temporada. Entonces, si pensamos en eso, ¿cierto? Bueno, hoy en día nuestro principal socio comercial, ¿cierto? Es China. Y yo creo que va a seguir siendo Asia Pacífico de aquí, ¿cierto? A los próximos 100 años, ¿cierto? Si no es más. Entonces, es probablemente que para allá tengamos que apuntar pues, cuáles son las tecnologías que están usando, y en ese sentido los peruanos nos dieron un paso adelante, porque las principales puertos chinos están tomando las concesiones de los puertos peruanos. Se iba a mandar un buque carga, ¿cierto? Con mercadería china a Latinoamérica o al Asia Pacífico, ¿cierto? Sudamérica, claramente lo va a mandar a mi puerto, va a salir más barato si lo mando, ¿cierto? Que mandarlo al Paraíso San Antonio. Entonces, de alguna forma nosotros tenemos que meternos en este baile y salir a la pista a bailar para no quedarnos atrás. Y ese es un tema que tenemos que verlo a nivel país y urgente, porque no sé si han visto el desarrollo que está haciendo Callao, que está construyendo, una cosa que está mucho más adelantada de lo que nosotros estamos haciendo. Ramón. Interesante porque hay como una contradicción, ¿no es cierto? Hay como un encuentro ahí. Evidentemente que lo que mencionaba Iván y Sergio es importante poder lograr un desarrollo armónico, primero que nada, en el crecimiento y en el desarrollo portuario. Nosotros estamos viendo que en estos momentos San Antonio mueve el 70% de la carga y por lo tanto tiene ya en este momento un problema con los accesos y con las llegadas de la carga al puerto por que las vías de acceso, la conectividad todavía no está desarrollada para ese crecimiento en este momento, sin pensar en el desarrollo del megapuerto. Sin embargo, en este momento ya tenemos ese problema de conectividad que en el fondo está generando, por el porte y el tamaño de las naves, de que la demora en la entrega de las cargas, que son de retiro directo, incluso puedan demorar entre la primera y la última secuencia de entrega de directos casi una semana. ¿No es cierto? Y por lo tanto hayan problemas para poder, y lo vimos hace unas semanas atrás, el problema para poder retirar contenedores vacíos de los depósitos y para poder entregar contenedores vacíos a los depósitos, básicamente por las vías de acceso, y por lo tanto hay una dificultad. Por lo tanto debiera tenderse, tal cual como se mencionaba, a tener una distribución más armónica del volumen de carga de manera tal de que los puertos sean complementarios y existe un equilibrio. Sin embargo, también es verdad que existe el desafío del desarrollo, ¿no es cierto?, de este desarrollo portuario en Perú. Lo que nos está jugando hasta el momento a favor es que los volúmenes de carga que se mueven a través de Chile son mucho más relevantes que lo que en estos momentos mueve Perú. Por otra parte, sabemos que en Perú la gran inversión va a ser de COSCO, ¿no es cierto?, la principal compañía naviera china, que en este momento está en tercer lugar, pero que sin duda alguna quiere desarrollarse. Pero lógicamente que está tomando un nicho de mercado muy importante. Sin embargo, tenemos que las otras dos, que serían, ¿no es cierto?, MERS, y las otras a lo mejor podrían tener y tratar de buscar una complementariedad o a lo mejor un desarrollo, no sé, en Chile. Chile son puertos bastante eficientes, con bastante compromiso, con bastante experiencia, y ahí hay que buscar el punto de equilibrio, lógicamente, en donde, si bien es cierto, podamos dar un desarrollo para estar a la altura como país en relación a lo que están ofreciendo otros países, pero también que tengamos a la altura como país para que ambos puertos sean complementarios. Es decir, hay un terremoto, como pasó el 85, San Antonio quedó devastado, Valparaíso lo sostuvo. Hay un paro en San Antonio, Valparaíso trabaja, pero no podemos dar el lujo de no tener para las eventualidades puertos que sean reemplazables. De hecho, cuando hay marejada en San Antonio en estos momentos, el puerto de Valparaíso no puede atender todas las naves porque no tiene la capacidad de áreas de respaldo suficiente para poder atender estos buques que en estos momentos traen 12.000, 15.000 contenedores. Y estamos esperando que el día de mañana en el megapuerto o en los puertos con mayor, digamos, espacio puedan llegar barcos de ¿cuánto? De 24.000 contenedores, 20 y tantos mil contenedores. Entonces, el desafío es enorme, el desafío a la infraestructura portuaria, el desafío, ¿no es cierto? Ahora, nosotros, en comparación con otros países, estamos en una situación súper especial porque la inversión que se realiza no son pequeñas inversiones, tenemos
una costa bastante especial, ¿no es cierto?, muy profunda en algunos lugares, pero también tenemos el problema de los sismos, los terremotos. Sabemos que somos un país sísmico, sabemos que no queremos los sismos, pero sabemos que van a ocurrir. Por lo tanto, también es una situación que nos debe preocupar y que yo creo que, por lo que hemos visto en la escuela, ¿no es cierto?, donde pertenece Sergio, también ha dedicado gran parte de su estudio, de su tiempo y de su esfuerzo a poder determinar cómo podría ser el resultado frente a eventuales, ¿no es cierto?, mega eventos sísmicos. Entonces, hay una situación que es relevante y yo creo que es importante tenerlo en la retina, buscar el complemento, pero también estar a la altura como Oye, país. Tenemos harto trabajo. Ramón, ya hay otro tipo de sismos y de terremotos. No los quiero meter en ese tema para no complicarlos, pero ¿qué pasa si este país empieza a tomar esta vía de las estatizaciones? Si finalmente se aniquilan las AFP o se estatiza, no sé, las industrias del cobre, o va pasando lo que pasó en otros países como Venezuela, con la misma Argentina, dado Haga la campaña del terror. campaña del terror nomás, dice usted. Sí, Bueno, pero son factores que igual no nos metamos en ese tema. Pero bueno, interesante la visita, Sergio, que has traído hoy. Me quedó una preguntita, tan apasionante lo que tú dices, Iván. ¿Qué tipo de alumnos atrae tu carrera, atrae tu escuela? ¿Hay interés de los jóvenes por estas áreas? Bueno, eso es algo que nos ha costado, ¿ah? Hemos tratado de desarrollar y promover en general, como no es una disciplina tradicional, en general el chileno es muy tradicionalista, entonces, más la familia, digamos, más que el alumno, ¿cierto? Ojalá estudie una carrera tradicional y encuentre una pega estatal, ese es lo que la familia, ¿cierto?, espera que sea, pero cuando un alumno dice que quiere estudiar, no sé, pues, arte, dibujo, cosas, o cosas distintas, ¿cierto? Como que a los papás les cuesta un poco. Pero eso a nivel mundial. Nos ha costado porque como no es tan conocida, de hecho, Chile, si uno eh, quiere desarrollar otras ideas de la ingeniería o otras disciplinas, cuesta mucho porque todavía somos un país muy tradicionalista y en ese sentido la familia influye mucho. Sin embargo, hemos ya eh, puesto, podríamos decir, profesionales en el mercado chileno trabajando en el área del orden de 150 ingenieros que están trabajando en diversas áreas. De hecho, hace poco todos tenemos nosotros una red de alumnos donde nos juntamos y conversamos en qué áreas están algunos. Entonces, tenemos algunos, por ejemplo, que están en la industria salmonera, otros están en los puertos, muchos están en muchas consultoras, sobre todo en temas ambientales, ¿cierto?, que miden ahí playa, etcétera. Y algunos están desarrollando cosas nuevas. Por ejemplo, tengo una alumna que ya es ingeniera, ya que se fue de las primeras que se fue a Puerto Montt, y partió con la idea esta de los fondeos de las jaulas y formó una empresa donde desarrolla los servicios de fondeo, porque en un momento esta industria salmonera era tan eh, creciente que la verdad que les daba lo mismo la cantidad de muertos, cosas que tiraban al mar mientras la jaula se mantuviera ahí. Una vez que partió bajando el precio, ¿cierto?, del salmón, partieron sacando las cartas que tirar, ¿cierto?, 2 toneladas de bloque no era lo mismo que tirar una, entonces era mejor tirar un par de números para ir afinando el tema. Pero también también esta industria es una industria que tiene límites casi al llegar a la Punta Arenas, o sea, tiene espacio, ¿cierto?, para crecer, pero tiene que crecer en espacios donde sea también amigable con el ambiente, donde no les pase lo mismo que les pasó, ¿cierto?, que se autocontaminaron, y que además pueda crecer sin entorpecer con también. agua abrigada de alguna manera, ¿no? Que no sea tan terrible Mire, es que es más económico, o sea, si yo estoy en agua abrigada más cerca de la costa, me es más barato criar salmones que teniendo los 2 millas más afuera, el costo es más barato. Pero a medida que esto va creciendo, en algún momento va a tener que salir a la milla para afuera, pues, y ahí nos vamos a encontrar con tecnologías nuevas y va a pasar ahí, pues, cómo se van a ver esas concesiones, etc. Bueno, y ahora, como les digo, el tema más importante es el tema de las plantas desalinizadoras. Y ya, no sé si ustedes saben que hay una grande que se va a instalar aquí en la zona, ¿cierto?
que va a alimentar a todo Petorca. ¿Y esa es estatal o es privada? Es privada. Es privada, la contrató la minera Los Pelambres y llegaron ahí a un acuerdo, no lo tengo bien claro, pero un acuerdo que le van a repartir agua también a un montón de gente que vive en esa zona a precio o accesible o algún convenio que tienen. Pero ya hicieron los impactos ambientales, todo, y va a ser la planta más grande que se va a instalar en Chile que va a sacar agua para Los Pelambres. Ahora, el futuro yo creo que está ahí, o sea, nosotros tenemos, o sea, una vez nosotros vino un profesor israelita y nos dijo, no entendemos, ustedes se quejan de agua, si tienen el agua acá al frente. Verán como nosotros nos cuesta conseguir agua. Y la verdad es que nos miró como diciendo, ¿Están locos? están locos, o sea, ¿cómo me hablan que tienen escasez de agua si tienen el agua acá al frente? Entonces yo creo que el futuro va por ahí, con el tema de las plantas desalinizadoras, el tema de la sal también es un tema que estamos viendo, y también a nivel país hay que ver que hay varias ideas, ¿cierto? Y varias versiones, desde que le hace muy bien, ¿cierto?, a la costa la sal porque los choritos crecen más grandes, y otros que biólogos, ¿cierto?, que dicen que en el fondo es un desastre biológico entonces también hay que ver cómo normamos eso. Y yo creo que por ahí es el futuro de las plantas desalinizadoras, y también nosotros también estamos con problemas de conectividad en el país. O sea, de esto, si uno sale un poco al sur, ¿cierto? Todavía se encuentra, ¿cierto?, que hay botecitos que cruzan, ¿cierto? Bueno, por el estilo ella es un tema. Entonces todavía nos queda mucho por hacer. Somos un país marítimo, somos un país marítimo. Oye, a ver si en Entonces, una próxima visita nos hablas también de estas nuevas, el hidrógeno blanco y todos estos combustibles del futuro, porque ahí el mar también va a tener un tenemos papel. frente a San Antonio, ahí una de las mayores reservas, ¿cierto?, de gas. Mira. Póngale el punto final, don Iván, a esta grata visita. Bien, Sergio, yo te quiero agradecer, te quiero comprometer, porque yo creo que para nuestros oyentes, nuestros televidentes, esta información, pues aquí somos más o menos el mundo de la logística, digamos así, del marítimo portuario, ese es el mundo al que llegamos. Y estos temas que yo creo que de repente pueden parecer como muy de la ley, son cosas que nos van si no nos ponemos el traje pronto, nos puede pillar bien desnudo este desarrollo, más todos estos riesgos que vienen dados por la competencia desde afuera. Entonces, yo lo que te quiero es comprometer, Sergio, agradecerte que hayas estado hoy día con nosotros y hayamos conversado hasta casi hora, pero que además te comprometas con nosotros para volver, porque yo creo que tenemos temas, tal como te decía el Atilio, quedan temas que yo creo que vamos a seguir escudriñando, rejuñando de alguna manera para informarnos nosotros y informar al resto sobre estas cuestiones que yo me parecen bien interesantes. Don Ramón, despídese usted nomás. Sí, oye, agradecer a Sergio porque ha sido muy grata la conversación, sin duda alguna con temas muy técnicos, muy específicos, pero con una capacidad para poderlo explicar, para hacerlo amigable y para hacerlo, digamos, con una visión de futuro interesante. Así que, bueno, gracias por haber, ¿no es cierto?, compartido, ha sido muy, muy enriquecedor. No, de qué, muchas gracias por la invitación, y me quedo pendiente de las energías marinas. Ahí tengo un profesor ahí en la escuela, pero que ese es otro tema apasionante también, el tema de las energías del mar. Perfecto. Dicen que el Chile es uno de los países que más energía, o sea, si exportara la energía al mar, alimenta a todo Sudamérica. De hecho, el único estudio formal que hay, un estudio que hizo el Banco Internacional para ver cuál era el potencial energético que había en Chile. O sea, ni siquiera los chilenos lo hicimos. Y ahí los tipos están en internet, y ahí sale, ¿cierto?, la cantidad de megawatts que nosotros podríamos sacar en el sur de Chile, energía del mar. Buen tema para el próximo, a las energías. ¿Ah? Está muy Energía bueno. marina. Energía. Bueno, muchas gracias a todos y por favor difundan esto entre los estudiantes, alumnos, trabajadores portuarios y toda la gente que nos sigue para ir ampliando nuestra mente, y agradecerle a usted, ingeniero, y a Iván que se le ocurrió esta grata invitación. Muchas gracias.
Perfecto, un gustazo. Gracias. Saludos, Iván, saludos, Ramón, saludos, Atilio. Hasta luego. Hasta Sergio, la hasta próxima. Gracias, Sergio. Hasta la próxima. Hemos presentado Mi Ciudad, Mi Puerto, una tribuna de la Asociación de Ciudades Puerto y Borde Costero de Chile, con la conducción del secretario ejecutivo de la asociación, Iván Buscovich, el analista en comercio exterior, Ramón Espejo, y el periodista Atilio Maquiavelo.